Bienvenidos a esta tercera sesión del seminario y quiero agradecerles que sigan ahí atentos a estas sesiones porque pienso que estarán encontrando algo interesante en cuanto a esta motivación y estas herramientas para la escritura y ya digo, espero que en esta tercera sesión puedan seguir haciendo estos descubrimientos y espero que ahora sean más prácticos. Bien, en la sesión anterior hablábamos de narratividad y de creatividad como aspectos comunes tanto a la escritura literaria como a la escritura personal. Me van a perdonar que haya identificado tanto la escritura literaria como la personal con la narración y que no haya dicho nada sobre la poesía o sobre el drama, porque es verdad que estos dos géneros tienen también su lugar en la escritura personal. Cuando nos detenemos a pensar en algo bello, nos gustaría apresar ese instante, algo que es especialmente significativo, una emoción, o queremos contar un conflicto con su dinamismo de acción y diálogo. Bueno, pues ahí está presente lo lírico, lo dramático, pero he preferido centrarme en la narración, porque creo que es lo que inmediatamente todos tendemos a hacer, a narrar, a contar una historia. Y porque también tanto lo lírico como lo dramático en la vida cotidiana suelen ir entreverados con lo narrativo. Parece que lo narrativo, contar historias, es como un soporte, una malla temporal que camina, donde puede arraigar también lo poético, lo dramático. Bien, vuelvo a la idea del principio, o esa pregunta. Quiero escribir, quiero iniciarme en la escritura, veo el sentido que tiene la escritura personal, veo que tiene esa relación con lo literario, de donde toma recursos. Veo que no es tan distinta la escritura de alguien que inventa personajes en la ficción con la escritura personal. Pero, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, más que responder a estas preguntas tan de detalle, tan prácticas, quiero abordar otras que son más nucleares y que si tenemos claras, luego las preguntas más concretas, más prácticas, se solucionan mejor. Primeramente, quiero comentar que tenemos que no perder de vista una distinción. La distinción entre el producto, el texto, y la actividad de escribirlo. El producto es el propio texto que terminaremos finalmente y la actividad pues es el ejercicio que hemos hecho, el dinamismo que hemos puesto en juego. Lo digo porque tendemos a obsesionarnos, y todas las obsesiones son malas, cuando pensamos en la escritura, a obsesionarnos con el texto, con el producto, con como sea acabar produciendo ese texto. Entonces parece que nos importa sobre todo atajos, trucos, recetas infalibles, resultados rápidos, que alguien nos diga inmediatamente qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que esto hay que corregirlo. Tenemos que tener una actitud más serena y más de disfrute de la escritura. No digo que no sea importante ir a buscar ese texto que queremos escribir, desde luego, eso es lo que queremos. Pero me parece que si hemos de disfrutar de un buen texto terminado, también será porque habremos disfrutado de la actividad de escribirlo. Hay una idea, un prejuicio romántico porque viene del romanticismo, que dice que el escritor principalmente es un señor o una señora que lo pasa mal escribiendo, que se atormenta, que depende de si llega o no llega la inspiración,
que nunca está contento con lo que está escribiendo, que para, vamos a decirlo así, un 10% de inspiración, de éxtasis, pues tiene que pagarlo con un 90% de trabajo aburrido, monótono, tiene que invertir muchas horas en un trabajo muy ingrato y que cuanto más sufra, mejor escribirá. Bueno, pues nada más erróneo, la escritura no es esto. Escribir es una actividad rica y compleja por los distintos factores que concurren. Me gustaría explicar ahora pues cuáles son estos factores, cuáles son estas fases de la escritura, porque en la medida que los conozcamos bien, nos daremos cuenta que tienen sentido en sí mismos y que tiene sentido trabajarlos a fondo, incluso que podemos y debemos disfrutar en cada una de esas fases. Ciertamente, la escritura pide una técnica, un hábito, un esfuerzo, una constancia, un aprendizaje que se va desarrollando en la medida en que se ejercita, vamos aprendiendo a escribir cada vez mejor en la medida en que estamos escribiendo. Hace que descubramos muchas cosas sobre aquello de lo que estamos escribiendo, sobre el propio ejercicio de escribir, sobre la personalidad de cada uno de nosotros. Y esto solo se revela en la medida en que nos ponemos a escribir, a solucionar esos problemas que van surgiendo y vamos haciendo esos descubrimientos. En este ejercicio hay un placer. ¿Por qué? Porque a quien no le gusta hacer descubrimientos importantes, hacer hallazgos, y esto comporta también pues una alegría. Pasamos a conocer algo que al principio no conocíamos. A mí me gusta decir que en la escritura hay que disfrutar con todo. ¿Con todo qué es todo? Todo el proceso. Muchas veces olvidamos que la escritura es un proceso. Nos parece que la escritura debería ser algo casi instantáneo. Me he sentado a escribir, he puesto esfuerzo, pues ya debería aparecer algo sobre el papel. Pero esto no es así. La escritura es un proceso, todo proceso tiene unas fases. La escritura que propongo como disfrute necesita implicación personal, concentración, evitar distracciones, hacerse preguntas, tomar decisiones, buscar herramientas, componer, ajustar, contrastar, eliminar, revisar, invertir tiempo, sensibilidad, esfuerzo, imaginación, memoria, sentido crítico, incluso también un poco de humor con uno mismo, porque pues a veces hay que ejercitar la paciencia. Bueno, pues en todas estas, digamos, virtudes de la escritura podemos encontrar cierto disfrute. No es el mismo disfrute del que simplemente se toma un helado. Esto es algo mucho más profundo, mucho más interesante. No digo, todo tiene su momento, todo tiene su sentido, pero si estamos hablando de la escritura, hay que saber que nos puede reportar unos beneficios altamente gratificantes, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo personal. En este sentido, otro aspecto que me interesa recalcar es que si nos estamos iniciando en la escritura, hay que seguir, como en cualquier técnica, como en cualquier juego, como en cualquier oficio, un camino razonable. A las personas que se encuentran en esta situación inicial de ponerse a escribir con ilusión, les suelo recomendar que no se embarquen en un proyecto demasiado ambicioso de escritura literaria. Por ejemplo, una novela. A veces alguien que no ha escrito habitualmente y se ilusiona con la posibilidad de escribir y, bueno, pues me dicen, me gustaría escribir una novela. Bueno, yo tiendo a dar el consejo de que es mejor ponerse metas más asequibles, porque una novela pide un gran trabajo de escritura, exige una experiencia primera con la escritura importante. De todas formas, nunca le diré a nadie que si quiere ponerse a escribir una novela no lo haga. Pero suelo aconsejar comenzar con proyectos de textos
más en el ámbito de lo cotidiano, más asequibles, que comparten, como ya hemos ido viendo en las sesiones anteriores, con la escritura literaria muchos recursos. Que hablábamos antes de la narratividad y de la creatividad. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en una experiencia personal interesante, que merece ser vivida con atención, con intensidad, que merece ser expresada por escrito. Por ejemplo, unas vacaciones, un viaje. Imaginemos que estamos en lugares muy significativos para nosotros por motivos estéticos, históricos, interpersonales, y que estando en ese lugar nos dedicamos a hacer fotografías con una cámara digital. Quizás volvamos a casa con 1000 fotografías digitales, pero ¿qué haremos luego? ¿Qué amigo querrá verlas? Pasará el tiempo y se irán volviendo mudas, irán perdiendo la capacidad de hablarnos. Y sobre todo, se irá perdiendo de nuestra memoria el motivo personal, la emoción, la ocurrencia, la asociación de ideas que tuvimos en aquel momento que provocó la fotografía. En cambio, si expresamos aquello en unas cuartillas, en un cuadernillo que podemos llevar encima, siempre lo recomiendo para el que quiere escribir, aquella conjunción de esa realidad que nos llamó la atención con nuestra intimidad quedará recogida en la escritura. Y siempre podremos volver a esas frases, a ese texto, a esos párrafos que escribimos. Será como el hilo de Ariadna, de la fábula mitológica para salir del laberinto. Ese hilo de Ariadna que nos llevará de nuevo a aquella experiencia, que nos permitirá hacer experiencias también muy importantes, ¿no? De algún modo, releyendo aquello que escribimos de aquel viaje, podremos comprobar en qué grado, de algún modo, seguimos siendo la persona que estuvo allí, en qué grado hemos cambiado, en qué nos hemos vuelto, pues quizá, unas personas más maduras, más profundas o más ricas en interioridad, qué hay aprovechable en aquello que sentimos, aquello que pensamos en aquella vez, y que vemos que nos sigue pareciendo que es así. Y desde luego la emoción de volver a encontrarnos con aquella experiencia que quedó también reflejada en aquellas páginas. ¿Por qué es así? Y con esto no es que esté haciendo una crítica a hacer fotografías, ¿no? Que me parece algo que desde luego puede ser muy bonito, y lo es, ¿no? Y que también refuerza nuestra memoria. Pero a través de la escritura, como decía en la primera de estas sesiones, conseguimos clarificar los sentimientos, las ideas, apresar un instante, apresar un momento, de un modo que queda con mucha más profundidad y al que podemos retornar. Y además podemos compartirlo. Las personas a las que estimamos seguramente nos conocerán mejor y nos apreciarán más si les leemos ese texto breve que si les pasamos pues esas 1000 fotografías digitales que de algún modo van a estar mudas, ¿no? Porque, bueno, pues quedará como algo que vimos, pero que hemos perdido la emoción o el sentido de por qué nos detuvimos ante aquello. Esos textos personales, y estoy hablando ahora especialmente de escritura personal, pueden ser muchas cosas. Pueden ser una colección de descripciones sugerentes, descripciones de personas, de lugares. Pueden ser narraciones breves de personajes en situaciones determinadas, anécdotas, crónicas de viajes, o simplemente la vivencia personal de algo que nos está ocurriendo y nos parece muy importante escribir. Aquí también hay que tener en cuenta que no todos somos iguales, no todos utilizamos la escritura del mismo modo. Hay personas que disfrutan de un modo muy natural inventando personajes, situaciones. Hay otras personas que sus talentos les llevan simplemente a registrar impresiones personales. Podríamos decir que son personas con un talante más lírico. Hay quienes, por otro lado, disfrutan explicando. Tienen una gran capacidad de explicar cosas que piensan, que ven, a terceros. La literatura tiene muchos géneros y tiene muchas herramientas para
todo tipo de personas. Lo interesante también es hacer ese descubrimiento personal. ¿Cuál es mi género textual donde yo me encuentro cómodo? ¿Qué es lo que me gusta a mí contar? Podríamos seguir comentando muchos más aspectos de la escritura, porque la actividad de escribir conecta con muchos aspectos humanos, pero como el tiempo de este seminario introductorio es limitado, me voy a limitar a dar 4 consejos un poco extensos para iniciarse en la escritura. El primero sería: descubre tu estilo de escritura. O sea, ve hacia lo más natural, ese género que va más con tu personalidad, con tu facilidad, con tus talentos. La narración, la prosa poética, la poesía, el drama, la narración de viajes, el retrato psicológico, la crítica de películas, de libros. Es verdad que la escritura pide trabajo, dedicación, esfuerzo, pero también que pide un fondo de facilidad, de lo que es la facilidad de una persona para este género textual o para este otro. He conocido muchas experiencias de personas que se han puesto a escribir en un género que no era exactamente el suyo, con mucha ilusión, han querido, además con un proyecto de cierta envergadura, y con el tiempo se han dado cuenta de que no era lo que especialmente ellos podían escribir. Pero bueno, eso ha servido para descubrir cuál era su género textual y meterse de lleno, y entonces es cuando se aúna ese trabajo que hace falta con los talentos personales naturales para poder escribir en ese género. El segundo consejo es algo que en todos los talleres de escritura creativa, y en esto hay toda una tradición en Estados Unidos, que son los primeros que empezaron a trabajarlo, nos dice: no expliques las cosas, intenta mostrarlas, y que sean ellas las que hablen por sí mismas. Por ejemplo, si escribimos un poema amoroso, evitar utilizar la palabra amor, porque con esa palabra ya está todo explicado, ya hemos dicho de qué va esto. O si un paisaje es precioso, no lo digas, preséntalo de tal modo que sea el lector el que diga: es precioso, puedo apreciar que esto es verdaderamente precioso. O si tu personaje está enfadado, no escribas que entró enfadado en la habitación, sino que entró dando un puntapié a la puerta, o con el ceño fruncido, o dando un grito. Tercer consejo: hemos de pensar en nuestros lectores de referencia. ¿A quiénes va dirigido lo que estamos escribiendo? Esto ayuda mucho a delimitar bien nuestra escritura, nuestro estilo, a no perdernos a veces en divagaciones, porque no tenemos claro a quién nos estamos dirigiendo. Y no hay que perder de vista que tan importante es la expresión como la comunicación en la escritura. Además, le estamos dando ese carácter transitivo, comunicativo. Este texto va a llegar a alguien. Y esto finalmente va a fortalecer lazos con las personas que tenemos en nuestro entorno, personas que pueden participar también de unas vivencias, unos valores, unas aficiones creativas o simplemente vitales. Si entregamos algo valioso en la escritura, el lector lo apreciará, con lo cual la escritura es también un modo de generar relaciones interpersonales, de generar también comunidad. Cuarto consejo, y aquí me voy a extender más: no quieras hacerlo todo al mismo tiempo en la escritura. Los seres humanos solemos seguir procesos para conseguir cosas, no solemos conseguirlo todo de golpe, sobre todo cuando se trata de actividades complejas, con dimensiones diversas, con fases diversas, como es la escritura. Se me ocurre como ejemplo la pintura. Me estoy acordando de Velázquez. Ya nos figuramos que Velázquez no pintó las Meninas en un día, por muy Velázquez que fuera, sino que hubo muchos bocetos, mucho trabajo por partes, por sectores, diversos niveles, desde lo más intelectual hasta lo más físico, avances, rectificaciones. Podemos pensar
pues un tiempo importante, ¿no?, dedicado a todo ese trabajo de tanteo, de ir descubriendo las distintas dimensiones, las fases. Bueno, pues del mismo modo no podemos pretender en la escritura ponernos y que salga todo como queremos que salga. La escritura igualmente tiene sus dimensiones y sus fases. Yo en líneas generales voy a dar un pequeño esquema, pero que habitualmente en todas las personas que han escrito sobre la escritura se repite. Por lo tanto, es una experiencia compartida y es útil. Hay una primera fase que es la fase de las ideas, la fase de la inspiración, la fase de las intuiciones, a la que hay que dedicar un tiempo, y ahora lo veremos. Hay una segunda fase que viene a ser como pues la que viene a continuación, de un modo natural, que es la fase de la ordenación de las ideas, como pensar en el gran dibujo, el gran diseño de lo que vamos a escribir. Algo irá primero, algo irá después, algo irá al final. Una tercera fase que podríamos decir que es ya la fase de la redacción en sí misma, es ya la búsqueda y la utilización correcta de las palabras apropiadas, las estructuras justas, los recursos que necesitamos. Y por último, y es una fase que tendemos a no reparar en ella, pero que es fundamental, que es la fase de la revisión. ¿Cuántos escritos posiblemente hemos tenido la experiencia? Hemos terminado, vamos a decirlo así, en caliente, porque hemos estado muy metidos en ello, con ilusión incluso, y los hemos dado por terminados, ahí incluso los hemos enviado a alguien. Y luego han pasado los días, lo hemos revisado y hemos empezado a descubrir fallos, errores, ambigüedades, oscuridades, y hemos pensado, si hubiera dedicado un poco de tiempo a revisarlo, si hubiera dedicado unas horas, pasadas unas horas, pues este texto hubiera ganado mucho más, ¿no? Por eso conviene ser consciente de todas las fases, haciendo lo que hay que hacer en todas las fases, sin pretender hacerlo todo al mismo tiempo. Y retomo una idea que dijimos en la segunda sesión: disfrutar con cada una de las fases. Hay un disfrute en la primera, en la fase más intuitiva. Hay un disfrute en la segunda, esa ordenación, ¿por qué no? Dibujando qué orden nos gustaría darle a las distintas partes. Hay una fase también que pide su disfrute, que es la fase de la escritura en sí, donde esa lucha con las palabras. Y finalmente también la revisión, ¿por qué no disfrutar en la revisión? Donde con esa mente ya más fría, con calma, revisamos el texto y vamos disfrutando en la medida que vemos que podemos mejorar las cosas. Bien, esto también se llama trabajar con borradores. Hasta ese texto ya donde estamos buscando las palabras justas, tenemos que haber trabajado primero con borradores. Esos papeles donde vamos a apuntar las cosas tal cual nos vienen a la cabeza, esas ideas, esas intuiciones. Esos papeles donde también pensamos el orden que le queremos dar al texto final, y entonces esquemáticamente, incluso con procedimientos más pictóricos, con colores también, ¿no? Pues hacemos como ese dibujo visual, es decir, mi texto empieza aquí, sigue por aquí, tiene estos argumentos, este es mi personaje, va a hacer esto, va a acabar así. Todo es un trabajo de borradores, y unos borradores que garantizan que luego cuando vamos a hacer nos vamos a poner en la fase de la escritura, esa escritura va a tener mucha calidad. Voy a concretar un poco más. Voy a poner en esa primera fase, estoy iniciando este proyecto, tengo impresiones, tengo ideas, busco información, busco concretarlas mejor, tomo notas, posiblemente llevo un cuadernito conmigo que me ayuda a no dejar pasar esas ideas que pueden venir en cualquier momento. Las ideas llaman a las ideas. Hay personas que lo llaman tormenta de ideas, ¿no? Y dejo que las ideas vayan viniendo y voy apuntando todo lo que viene. Estoy trabajando con borradores. Lo que no puedo hacer y no debo hacer es pensar que ya tengo que estar redactando, porque nuestro cerebro no funciona así. No podemos pedirle que esté encontrando ideas, que esté pensando al mismo tiempo cómo las ordena y que las esté redactando en el mismo instante. Son funciones distintas. Hay que saber distinguirlas
al mismo tiempo, como decía antes, hay que disfrutar con cada una de ellas. Bien, cuando ya tenga esas ideas suficientes que he dejado que aparecieran, que he anotado, me enzarzaré también en pensar cuáles son las más importantes, las más interesantes, tacharé unas, me quedaré con otras, subrayaré, utilizaré colores, pondré números, para que tenga también una imagen visual de qué es lo importante, de todas esas ideas que he sabido generar, una selección, un quedarme con lo mejor. Si lo pienso en un sentido un poco más creativo, hablaremos de personajes. Tengo más perfilado el personaje, tengo ideas sobre cómo es, tengo la escena, tengo más o menos el camino, sé por dónde va la acción, tengo cierta idea de cómo acabará esto. Bueno, eso ya empieza a ser el diseño, un boceto de todo lo que va a ser mi texto. La trama, podríamos decir también, esa ordenación de los materiales. Se me ocurre un ejemplo, si voy a contar algo tan cotidiano como una excursión que puedo hacer al campo o a un sitio importante, interesante, puedo decidir en la ordenación de los materiales seguir un orden cronológico. Primero ocurrió esto, luego aquello. Pero también puedo decidir comenzar por el final, como posiblemente hemos visto en esas películas que empiezan dándonos una escena del final y nos genera un suspense, y porque queremos saber esto por qué sentido tiene, y luego vemos que la historia nos va a ir llevando de nuevo hasta esa escena. Bueno, pues también puedo decidir en mi relato de esa excursión, de esa visita que he hecho a cualquier sitio, empezar hablando del final, de la impresión final que me produjo aquello, y expresar que ahora pues te voy a contar pues cómo llegué, qué pasó. Bien, un gran trabajo creativo, tengo que ir cambiando poco a poco, ¿no? Las cosas que he encontrado, tengo que hacer unas selecciones y al final quedarme con lo fundamental. Cuando quiero contar una historia, evidentemente todo se vuelve más complejo y al mismo tiempo más apasionante, porque no es lo mismo describir un ambiente que crear un personaje, que crear una psicología, que ponerme en la piel del personaje y hacerlo evolucionar con respecto a un conflicto. Bueno, todo esto es apasionante y uno lo aprende en la medida que se pone a ello. Tenemos que dejar aquí este seminario porque de algún modo mi idea era abrir este panorama, que esto sirviera como una incitación a la escritura y dar algunos consejos. Me parece que a partir de ahora ya es una labor personal de ponerse a escribir, empezar a caminar y saber que con la práctica irán apareciendo nuevos retos que podrán ser abordados. Muchas gracias.